Tenemos la presencia ya en los estudios de la ciudad de Guayaquil de Sara Wong, profesora de la Escuela de Posgrado en Administración de la SPAE, para hablar sobre el informe de competitividad. Pero antes de darle la bienvenida a Sara Wong, mil disculpas a Juan Carlos Correa. Vamos a tener que dejar esta entrevista para el día de mañana, producto de que comenzamos con el tema de la crisis de Estados Unidos y Libia, a raíz del ataque que sufrió la embajada americana en Libia. Por tanto, mil disculpas a Juan Carlos Correa. Nos comprometemos a retomar esta entrevista importante, por cierto, para el sector el día de mañana. Sara Wong, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, ingeniero Rabascal? Buenos días con todos. Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, ayer tuve a la ministra Verónica Sion para hablar sobre el ranking de competitividad que ha mejorado sustancialmente en el país, lo cual significa que existe una gran percepción del sector productivo nacional de que existe un buen clima para poder desarrollar la industria en el país. En ese sentido, Sara Wong, ¿cuál es el análisis que hace usted como catedrática, como parte de la SPAE, en este mejoramiento del indicador de la competitividad? Bueno, primeramente hay que entender cómo se forma este indicador de competitividad del Foro Económico Mundial. Este indicador está formado por datos duros y por datos de una encuesta de ejecutivos. Los datos duros, en particular en la variable o el factor de disponibilidad tecnológica, son los que impulsan a Ecuador este año hacia un puesto 85 entre 144 países. El año pasado estábamos en el puesto 101 entre 142 países. Es un avance muy importante y se basa básicamente en estas variables que ha impulsado la inversión pública, que es en el lado de banda ancha, variables como disponibilidad de kilobytes por individuos y número de celulares por individuo. Son datos duros los que este año hacen que Ecuador impulse hacia un puesto 85. Ahora, la pregunta yo creo que es más importante es, ¿mantendremos ese impulso el próximo año? ¿Qué habría que hacer? El año pasado, en este mismo escenario, nos preguntábamos cómo podríamos hacer para que Ecuador avanzara mucho más. El año pasado avanzamos 4 puestos. Este año ha sido, como lo tome usted, 15 o 16, depende si toma en cuenta los 144 o 142 países, es decir, la misma muestra del año pasado o esta muestra. Entonces, y el año pasado decíamos, los factores que hay que impulsar son aquellos que tienen que ver con eficiencia. El Foro Económico divide en 3 categorías los países: aquellos impulsados por requerimientos básicos, aquellos impulsados por eficiencia, en donde se encuentra Ecuador, y aquellos impulsados por innovación. Entonces, Ecuador, para crecer en el ranking, subir mucho, tenía que haber impulsado aquellos factores de eficiencia, y eso fue lo que ha pasado este año. El tema de disponibilidad tecnológica, avance en el aspecto de las ITC, de las información y tecnología de telecomunicaciones, es lo que ha impulsado este año a Ecuador. Ahora, esto que ha impulsado este año el Ecuador, y usted dice, lo importante es saber si los próximos años vamos a seguir mejorando en relación a años anteriores. Se anuncia un cambio en la matriz energética para el año 2016. ¿Esto influenciará en la productividad, ergo primero en la productividad y luego en la competitividad del país para mejorar el indicador? Todo depende si los planes se hacen y cómo se hagan, de nuevo, ¿no? La parte de la matriz energética podría influenciar de nuevo en factores de eficiencia, lo cual podría ser muy positivo para el avance en el ranking de competitividad. Pero hay otros factores fundamentales que Ecuador está muy atrás, y ese es otro factor que impulsa a Ecuador a subir mucho en posiciones cuando le pone énfasis a factores en los cuales estamos muy por debajo en el ranking. Porque cualquier avance nos hará subir muchísimos puestos. ¿Cuáles son estos factores? Son factores que tienen que ver con instituciones, en donde está la independencia en los poderes judiciales, está la seguridad jurídica, está la seguridad de los individuos. Está también factores que tienen que ver con eficiencia en los mercados laborales, el tema de la flexibilidad laboral, que últimamente ha sido mencionada.
Eso es muy importante y si se pusiera énfasis en esos factores y si se logran avances, aunque sean pocos, podría impulsar mucho a Ecuador en la competitividad. Hay otro factor en el cual no hemos avanzado que podría también darnos un impulso a avanzar en temas de competitividad y este es la apertura de mercados. Ecuador se ubica en un ranking 60 entre 144 países, pero el mismo puesto lo ocupábamos el año pasado y algo similar hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué? Porque no ha habido avances en los temas de apertura de mercados, otros mercados. Entonces, claro, para estar listo a la apertura de esos mercados viene el tema de del cambio en la matriz energética. Necesitamos, si queremos impulsar más producción, por supuesto, contar con mayor disponibilidad de energía eléctrica, por ejemplo, y quizás que esta energía no sea en temas o impulsada por combustibles fósiles, sino otro tipo de combustibles. Porque aquí viene otro aspecto del índice de competitividad global, y es que este año también ha incluido temas de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. En el tema de sostenibilidad ambiental, por supuesto, estaría esto de la matriz energética. ¿Sí? Pero Sara, en el tema del cambio de matriz energética también habría que ver que no solo es cuestión de salir de los combustibles fósiles, sino que en el cambio de la matriz energética que anuncia el gobierno estamos hablando de un cambio radical, irnos a hidroeléctricas, lo cual la generación de la energía es mucho más barata, lo que significaría o traería como consecuencia que la estructura de costos del sistema productivo también se disminuiría, lo cual generaría mayor productividad y nos pondría en un clima de mayor competitividad. Eso pues evidentemente apuntalaría una mejor performance en el tema de competitividad del país. Evidentemente no es lo único que hay que hacer. Bueno, es precisamente eso, porque, reducimos costos, pero ¿a dónde va a venderse esa producción? Entonces, por eso apuntaba, hay una serie de factores que deben de confluir, como es el tema también de impulsar apertura de mercados. El mercado ecuatoriano doméstico es pequeño, tenemos que, si queremos producir más y ser más productivos, ver a dónde colocar eso. Evidentemente, más aún cuando estamos en una economía dolarizada, que necesitamos que ingresen más dólares de los que salgan. Y en este tema jugará un papel importante el modelo de sustitución de importaciones a efectos de mejorar esa productividad, ser más competitivo, a abrir mercado. Es decir, necesitaríamos una gran articulación en las políticas, primero en las estrategias y luego en las políticas públicas. El análisis de la política de sustitución de importaciones es otro punto aparte. Habría que ver realmente si está funcionando, si esa protección que se está dando a cierta industria está siendo realmente aprovechada y si está siendo costo efectiva. Así es. Sara Wong, muchas gracias por estar con nosotros. Ya tendremos más oportunidad de conversar sobre el desarrollo productivo nacional en el país y qué tan eficiente estamos siendo, no solo al interior, sino también en la presencia de los mercados internacionales. Hemos estado con Sara Wong, catedrática de la SPAE, con quien hemos conversado sobre el el mejoramiento de nuestro ranking de competitividad en el país. Nosotros hemos terminado por el día de hoy, no sin antes volver a ratificar nuestras disculpas con Juan Carlos Correa, representante de los armadores de pesca de arrastre, con quien teníamos pautado la entrevista el de hoy, pero nos comprometemos retomarla el día de mañana, ya que por motivos de la crisis que se produjo en Libia por el ataque que sufrió la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, tuvimos que alterar nuestra agenda de temas y nuestra agenda de invitados el día de hoy. En todo caso, ratificamos que esa entrevista la haremos el día de mañana, evidentemente, si el señor Juan Carlos Correa está dispuesto. Le recordamos, amigos televidentes, que esto fue Primera Hora. Soy Carlos Rabascal, ya viene Úrsula Sá y María Caridad Dávalos con más información y noticias. Sigan en nuestra sintonía.